Muy buenos días, muchísimas gracias por esta amable invitación que me hacen la mañana de hoy, Domingo, Ricardo, el elenco de este prestigioso programa. Muchas gracias por esta Bueno, invitación. Iván, tú eres una persona que ha ayudado a evitar muchos cortes de pie, amputaciones, porque hay mucha técnica, ¿no? Y es tu área de especialidad. Pero hemos visto en estos días, que dice la Sociedad de Cirugía y Cirugía Plástica y Reconstructiva, que hay muchas amputaciones de dedos, manos y pies en el COVID, van accidentes, violencia y otras formas que han ameritado amputaciones. ¿Por qué? Sí, fíjate, nosotros tenemos un problema en el sistema desde el comienzo de la educación de los cirujanos. Hay un problema serio en las residencias médicas con respecto a las amputaciones, y es que tenemos un concepto muy antiguo de que con una amputación pues salvamos la vida de una persona. Y ya pues esas cosas han ido cambiando y está bien claro y definido de que evitando las amputaciones es que nosotros podemos salvar la vida de una persona. Por ejemplo, cuando usted comienza aquí cualquier residencia quirúrgica, bien sea de ortopedia, cirugía general, etcétera, pues los primeros procedimientos que realiza el residente son amputaciones, muchas veces sin ningún tipo de supervisión. Inclusive hay programas de residencia que le ponen una cantidad específica para poderse graduar en un año específico. Imagínense ustedes que hayan 100 residentes de cirugía y que la meta el primer año sea que cada uno de ellos realice 15, 20 amputaciones. Imagínense ustedes lo que eso significa desde el punto de vista, pues, número uno, estadístico, y también desde el punto de vista del manejo de estas situaciones. El 80% de las amputaciones que se realizan en cualquier parte del mundo, oigan bien, cualquier parte del mundo, son evitables. Si yo no solamente manejo pacientes dominicanos, también manejo pacientes que vienen desde el extranjero a buscar una opción quirúrgica que no sea una amputación. Entonces, lo primero es que debemos cambiar la parte de la educación de nuestros médicos. Hacerles entender que después que usted realiza una amputación a un paciente diabético, usted aumenta la mortalidad de esa persona en más de un 70%. Es decir, en este momento, Ricardo, Domingo, no existe ningún cáncer que tenga una mortalidad tan alta como de un 70% en los próximos 3 años. Sin embargo, cuando tú realizas una amputación a un paciente diabético, tú le estás poniendo en ese plano, lo estás poniendo en ese mundo automáticamente desde el punto de vista estadístico. Doctor Francis Jorge, de este lado. Hola, ¿cómo estás? Solamente te conocía por tu voz, que te escucho siempre en la radio, pero no te conocía de manera personal, Nancy. Un gran placer. Gracias, doctor. En el día de ayer estuvimos escuchando y leyendo en los periódicos que en el Hospital Salvador B. Gautier, la unidad de reimplante, establecía que este año se han superado las imputaciones producto de, más que de accidentes laborales, que usualmente es la causa, en el caso de aquí es por los actos de violencia. Y un poco querían relacionarlo a que quizás la misma pandemia, la misma situaciones de salud mental ha incrementado los casos de riña. Sin embargo, a nivel internacional, vemos que han sido productos de coágulos que también están relacionados a la pandemia. Fuera del Hospital Salvador B. Gautier, ¿hay algún otro indicador sobre estas amputaciones relacionadas? Ese es otro problema que tenemos, es un problema muy grande, y es el asunto de manejo de datos estadísticos que nosotros podamos confiar. Tú sabes que los datos estadísticos son una guía importantísima cuando tú tienes un problema y quieres hacerle frente a ese problema. Si tú no manejas números reales, pues tú no vas a saber exactamente dónde tienes que intervenir para controlar una situación. Entonces, pasa mucho eso en nuestro país. Se realizan las amputaciones, se realizan
este tipo de procedimiento. Muchas veces estos procedimientos pues pasan completamente desapercibidos, solamente lo conoce el médico y los familiares. No estamos haciendo las intervenciones en base a la realidad de esta situación, y lógicamente todas las intervenciones que hacemos son erróneas. Por ejemplo, esos datos que tú me das ahora no son reales. Yo estoy completamente seguro de que la mayoría de las amputaciones en nuestro país se le hacen a los pacientes diabéticos, no se le hacen a los pacientes que tienen problemas vasculares o a los pacientes que tienen un trauma o que reciben un trauma. Lo que pasa es que estas situaciones son más dramáticas, y desde el punto de vista de ustedes, los periodistas y la prensa, etcétera, pues impacta más a la sociedad. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que la mayoría de las amputaciones es a los pacientes diabéticos que se les realizan. Una minoría, la minoría más grande es por accidentes y por traumas, por actos violentos. Es el mínimo. El segundo nivel viene por los problemas vasculares, pero el primero, de seguro, es a los pacientes diabéticos, y muchas veces es por infecciones que llegan dentro del hueso. Se le mutió sin querer, doctor. Okay. A otras le pusimos a la CISALRI, le pusimos a otras instituciones importantes de nuestro país técnicas que se manejan para estas situaciones de infecciones dentro del hueso, infecciones profundas en el pie de los pacientes diabéticos, cómo se deben manejar y evitar las amputaciones, y nosotros no hemos sido escuchados. Por eso es que una de las cosas que nosotros prometimos en nuestra campaña es que vamos a colocar una resolución en el Senado para nosotros regular el procedimiento de las amputaciones en nuestro país. Yo creo que si nosotros regulamos y comenzamos con los pacientes diabéticos y los pacientes vasculares, pues nosotros podíamos tener en los próximos años una disminución significativa de las amputaciones en nuestro país. Doctor, el problema de la pandemia ha transformado el servicio público de la salud en una cuestión de primer orden, porque a las naturales demandas se ha agregado lo que representa este impacto de la pandemia. Y se encuentra entonces uno con un incremento de la presión sobre la salud en la pandemia en medio del menor presupuesto que se aplica a la salud. Usted como legislador estaría en actitud de promover que realmente se le asigne un presupuesto mayor a la salud como corresponde. Claro que sí, don Fafa. Definitivamente que con el presupuesto que nosotros estamos manejando en este momento para salud, no se pueden lograr los objetivos y las metas que nosotros necesitamos lograr para producir una verdadera transformación del sistema de salud en nuestro país. Pero no solamente es dinero, no solamente es el dinero lo que va a producir esa transformación positiva para nuestra sociedad en el sistema de salud. También tenemos que corregir muchos de los problemas que tiene el sistema. Tiene que haber una corrección antes de liberar todos esos fondos. Fíjese lo que ocurrió con la educación. En la educación se liberaron fondos, se liberaron miles de millones de pesos, ningún resultado. Después, entonces, se están haciendo planes fallidos. La verdad es que son fallidos, están haciendo planes fallidos para producir una verdadera transformación en la educación. Pues si eso mismo ocurre con el sistema de salud, que lo que hacemos es que tiramos el dinero, pues así mismo va a ser, se va a tirar el dinero, se va a perder el dinero. Nosotros tenemos primero que tener un plan, tiene que haber un plan de transformación, y después que se haga ese plan de transformación, que se hagan las pruebas, que se demuestre la efectividad de ese plan, que se demuestre la eficiencia de ese plan, entonces liberar los fondos
para que se produzca una verdadera transformación en nuestro sistema de salud. Tú sabes que es verdad que no basta solo con recursos, sino con un proyecto No basta con recursos, de visión general. Pero la precariedad es clara. Ahora, sería un grave error, don Fafa, sería un grave error nosotros liberar fondos ahora, en este momento, donde no existe un verdadero plan para que haya una transformación del sistema de salud en la República Dominicana. Sí, pero el momento es para repensar el problema de la salud pública y repensarlo en función de la responsabilidad de los mecanismos de seguro social en el trato que tienen con ellos. 2, en la competencia con el sector privado. Y 3, en la oferta de servicios reales a los que no tienen más medios que ir al sitio público. Es verdad que hay que repensarla, pero eso no se puede postergar. Necesitamos acelerar ese proceso. Y es en ese marco que hay que meter el problema del aumento de la asignación a salud. Yo comparto contigo eso, pero creo que este es el momento de hacerlo. Yo respeto mucho su opinión, don Fafa, y claro que sí, los recursos son importantes, pero en este momento yo insisto de que debemos tener un plan claro, preciso, con respecto al manejo de la salud en nuestro país, y que ese plan debe ser sometido a pruebas antes de ser, porque es un asunto que sucede mucho en nuestro país. Muchas veces aprobamos leyes, hacemos planes, hacemos un sinnúmero de cosas, pero no lo sometemos a ninguna prueba y empezamos a experimentar sobre la marcha y empezamos a ver los fracasos sobre la marcha, cuando la mayoría de todos esos planes pues se pueden probar primero antes de ponerlos en marcha. Pero tú tienes relación con el sector de la sociedad, de la salud, porque eres miembro del Colegio de los Médicos y ahora está también en el Congreso. Tú tienes la posibilidad de generar el movimiento que plantea el programa y que además se traten todas las cosas pendientes. Pero para el pobre la salud es una vaina en este país. Hay que resolver eso. Y ahora han crecido los pobres. La gente que más necesita salud ha crecido. Es decir, hay que mejorar el servicio con cierta rapidez. Sí, así es. Estoy completamente de acuerdo con usted. Iván, perdóname, ¿tiene cobertura de las ARS el tema del tratamiento, por ejemplo, del pie diabético, de problemas vasculares en miembros inferiores que a veces ameritan, que tienen úlceras, que ameritan, que cuando no se puede salvar el pie hay que cortárselo? ¿Tiene cobertura ese tratamiento? Es muy triste, Ricardo, bastante triste de que las aseguradoras no cubran el pie de los diabéticos, ni tampoco cubren los problemas vasculares periféricos. Es decir, las dos causas más importantes de amputaciones, las aseguradoras no tienen, no existe una cobertura para este tipo de problema, y que una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes diabéticos y también en las personas que tienen problemas vasculares. Nosotros ahora mismo yo participo en la comisión pues, que va a comenzar a trabajar con la ley 8701 y la 4201, que son las leyes de la seguridad social, la cobertura de nuestro seguro. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos enfrentando una situación en donde la ley habla que se deben liberar fondos para SENASA para darle una cobertura real a las personas que están carnetizadas. Es decir, si nosotros tenemos 2 millones de carnetizados, si tenemos 3 millones de carnetizados, pues la ley en sí tiene un renglón para que haya un fondo específico desde SENASA para darle cobertura a esa gente. Porque ¿qué hace usted con tener un carnet de seguro, y cuando usted vaya a cualquier centro médico, cuando usted vaya donde cualquier médico, pues usted no tenga la cobertura simple y sencillamente porque no existan los fondos? Entonces, la ley en sí, nosotros la estamos analizando, pero la verdad es que la ley no es tan mala como parece. Los malos hemos sido nosotros, que no hemos aplicado la ley como ella manda. Mira, me escribe Domingo finalmente por aquí. Me escribe Domingo que te pregunte algo. Él no quiso hacerlo en público, no sé por qué. El tema del barrilito, Iván,
Él no tuvo valor para preguntártelo. Yo, con mayor respeto, te lo voy a preguntar. El odioso barrilito que la gente le ha caído arriba a eso, Iván. Sí. Pero pregúntale tú, no me pongas a mí a eso. No, tú sabes que no fui yo. Que dime, yo Iván, lo que quería preguntarle era otra cosa y tú no me dejaste. No, eso fue lo que tú me escribiste. Yo tengo la prueba aquí. Iván, el barrilito, dime, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Sí, mira, es un fondo de ayuda social. Yo, en La Romana, pues yo los sábados atiendo de manera personal a todo el que llega a mis oficinas. Yo tengo... Pero tú has hecho eso siempre sin barrilito. Tú no me vengas a decir que tú lo vas a hacer ahora, porque tú lo has hecho siempre. Sí, yo siempre he atendido a la gente, pero no de la manera que lo hago ahora. La verdad es que ahora es un tropel de personas con necesidades diversas. La verdad es que es algo gigantesco. Sí, hay una realidad, Ricardo, en nuestra sociedad. Hay una realidad en este momento de emergencia y de pandemia. Una realidad que hay que vivirla para tú poderla creer. Y lo que me sucede a mí todos los sábados, yo atiendo 300 personas, 350 personas. Yo me paso desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde atendiendo a la gente en mi provincia. Lo hago de manera personal porque eso fue lo que prometí en mi campaña, es lo que pienso hacer durante los próximos 4 años. Y la verdad es que si se utiliza, si se administra ese fondo social, si el legislador lo administra de una manera transparente y justa, pues nosotros podemos pues ayudar a mucha gente y afrontar situaciones que la verdad no existen en el sistema, en nuestro sistema no existe nada parecido para afrontarlos. Iván, gracias. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros esta breve entrevista aquí. Creo que es la primera que nos da después que eres senador. Sí, hermano, sí. Domingo y yo fuimos al guisote tuyo en la campaña. Acuérdate de sí. No, yo lo apoyé solidaria y respetuosamente. Fuimos al guisote. Confío en él. Fuimos como Chocolo y Leo Erame. Al guisote de Iván fuimos. Sí.